Aleluya. Antes de tomar asiento, ¿cuántos pueden decir conmigo amén? La palabra amén tiene una raíz en la lengua hebrea que está relacionada con uno de los títulos del nombre de Dios en hebreo. La palabra amén está relacionada con un título directamente del nombre de Dios. Los hebreos, en el pensamiento hebreo, al nombre de Dios se le pone un título que es Ha-Neman. De ahí viene amén. Ha-Neman. Yahweh, ¿cuántos han cantado de Yahweh? Ha-Neman en su título. De ahí viene la raíz hebrea amén. Y Ha-Neman significa el Dios 100% confiable. Cuando usted a una promesa le dice amén, usted está relacionado con algo que el Dios 100% confiable ha hablado. No es que digo amén, amén, amén porque me lo enseñaron. No. Amén. Cuando usted dice amén a una promesa, usted está diciendo amén a algo que ha dicho el Dios 100% confiable. Porque Él es el sí y Él es el amén. Eso dice la Biblia, que Él es el sí y es el amén. Cuando usted dice amén, usted está diciendo, yo le estoy diciendo amén. Aquel que cuando dice algo yo puedo confiar el 100% en lo que Él ha dicho. Por eso cuando Él dice yo salvaré a tus hijos, amén. Cuando Él habla de sanidad divina, amén. Cuando Él habla de prosperidad, amén. Cuando Él dice te sacaré a una nueva temporada, amén. Él es 100% confiable. Él es 100% confiable. En Él no hay sombra de variación. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás de lo que ha dicho. Amén, amén y amén. Aleluya. Aleluya. ¿Qué le pasó? ¿Se volvió loco? Mi boca se llenará, nuestra lengua dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Aleluya. Nosotros estaremos alegres. El gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya. Pueden tomar sus lugares. Son todos muy bienvenidos. Gracias al pastor, apóstol de esta casa, Juan Miller, nuestro hijo de fe, de ministerio, junto a toda su familia, la familia de Mir. Este lugar se llama Dios es mi refugio. Diga conmigo, Dios. La deja fuera Daisy. Apóstol Juan y Daisy Miller. Y toda la familia de Mir. Les dan la bienvenida. Estamos aquí contentos. Para nosotros es una alegría porque esto donde estamos parados hoy fue profetizado. Y no hicimos hoy restaurador del altar porque no teníamos otra cosa que hacer para hacerlo levantar a usted temprano. Sino que hicimos restaurador del altar porque el Señor habló de esta fecha, de este tiempo, de este día.
y de los que iban a estar aquí hoy. No sé si podremos tener algún otro restaurador este año. Nosotros nos vamos el 12 de mayo a Estados Unidos. Y estaba pensando ahí, pastor, yo me voy el 12 de mayo a Estados Unidos, pero capaz que el sábado antes de irnos podemos hacer un restauradores de despedida. Es un lindo tiempo para nosotros. Hoy yo veía a la pastora que está aquí, y la pastora estuvo en el primer restauradores del altar que hicimos con Patricia, con mi esposa. El primer restaurador del altar la pastora estuvo, no sé, creo que 2003, no sé, pero creo que fue 2003 que hicimos el primer restaurador del altar. Miren, que estaba el canal de televisión por aquí cerca. Hicimos el primer restauradores del altar y mire, estamos 2026 y seguimos restaurando altares. Y la pastora me trajo en enero el primer cuaderno que habíamos escrito de restauradores del altar. Mire, hay historia, éramos tan jóvenes. Así que es una alegría. Después el pastor va a mencionar a todas las personas que están aquí, pero yo menciono especialmente al profeta Carlos Humber. Gracias, pastor, por acompañarnos. Creo que está Fabián Fernández por ahí, me saluda. Apóstol, bendiciones. Creo que también está el apóstol Ernesto con su esposa, Ministerio del Espíritu Santo. Dani, está Dani también ahí, mi amigo Dani. Ahí, sí. Qué bueno. Algunos han venido acompañados con ministros de sus congregaciones, de sus ministerios. Una alegría que estén aquí con nosotros hoy. Antes de ir a la palabra que tenemos para compartir con ustedes, los próximos minutos serán minutos de coordenadas proféticas. Así que respire hondo. Aproveche esta introducción. Si tiene que ir al baño, aproveche ahora. Aproveche ahora para poner en silencio el teléfono. Particularmente no me gusta cuando estoy predicando que empiecen a sonar los teléfonos. Y a veces me enojo y se los saco. Lo pusieron ahí. No le quiero sacar el teléfono. Pero estábamos viendo esta semana una serie con mi esposa. Y estábamos viendo que cuando entran a una embajada, a una reunión especial donde uno va a hablar quizás con un dignatario, con un cónsul, te sacan el teléfono. Porque lo más importante es la conversación que vas a tener en ese momento. Si para usted no es importante la conversación que se va a establecer en los próximos minutos, porque usted está en la embajada. Usted acaba de entrar en la embajada. Y vamos a hablar cosas de reino en los próximos minutos, así que es bueno tener en cuenta eso. Amén. Pero antes de entrar en la administración de la palabra, si entonces quiere ir al baño, están los colaboradores que lo van a guiar o necesita algo, para que luego entremos en el tiempo de la palabra. Nosotros empezamos una serie de actividades. Esta es la primera. Tuvimos 12 días de altar aquí por 12 meses de victoria. Tendremos estas restauradores del altar. Del 4 o del 5 al 12 vamos a celebrar aquí el Pesaj, la Pascua. Una semana completa celebrando al Señor, el Pesaj, la Pascua. Nosotros después del Pesaj viajamos a Chile por una semana. Regresamos, estamos unos días aquí, viajamos como habitualmente empieza nuestra gira apostólica por Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, donde Dios nos lleve este año, regresando en el mes de noviembre. Así que quizás orando usted recibirá noticias de tener aquí un restaurador en el altar antes de nuestro viaje. Estamos orando por diferentes situaciones y cosas para estos días. Pero en esta temporada, cuando estamos en casa, que tenemos tiempo de altar, algunos de ustedes ya han venido a casa a orar al altar. Los que no han venido están invitados, pueden venir. Pero el pastor Luciano con su esposa, que hoy han hecho un viaje largo desde Salto, más de 2 horas de auto, con algunos de los suyos, han estado en el altar, como el pastor Ernesto y los pastores de aquí han estado en el altar. En estos días de altar nosotros aprovechamos para volcar en la escritura todo lo que el Señor nos ha ministrado como coordenadas proféticas.
Por eso voy a anunciar este material, porque es un material nuevo que lo acabamos de imprimir para este año, para esta temporada. Faltan algunos títulos que estamos preparando todavía, pero lo voy a mencionar. Usted lo va a escuchar como un título, pero detrás de esto hay un proceso de muchos años. Desde el año 2012, 2011, que fue la primera vez que prediqué este mensaje, Sed de Dios, Salmo 42, pude terminarlo, el manual. Este mensaje está en YouTube, se llama Sed de Dios, lo pueden buscar. De ahí surgió este material que lo hemos ministrado y ha sido de impacto para muchas personas. Un salmo, el Salmo 42, y un estudio muy profético. Sot, susurros de Dios, lenguaje de la intimidad diaria con el Padre. Como uno puede escuchar un latido del corazón de Dios en sus oídos cuando entra en la intimidad con la adoración. Gad, el profeta que reordena destinos. ¿Hay algunos esta mañana que necesiten que le reordenen el destino? Pastor, ¿qué significa eso? Que te pongan los patitos en fila. Bueno, estás en un lugar peligroso, porque aquí hay apóstoles, profetas. Al final vamos a tener un tiempo de presbiterio aquí apostólico y profético, y quizás se te van a alinear algunos patitos, porque hay algunos profetas Gad aquí que te pueden reordenar el destino, sacarte de la cueva para que camines a tu destino. David había sido ungido como rey, pero estaba yendo en la dirección contraria, y el profeta Gad lo sacó de la cueva y le reordenó el destino. La gota constante. La gota constante. ¿Cómo romper patrones de conducta que están destruyendo el hogar? Esa gotita. Viajamos con Patricia, estuvimos 6 meses fuera de casa, y una gotera, una filtración, una pequeña gotita. Nosotros no estábamos y nos dañó toda una parte de un cielo raso. Una pequeña gotita cayendo en el mismo lugar nos hizo una filtración, tuvimos que hacer una reparación. Esas pequeñas gotitas que tú permites en tu cabeza, en tu corazón, en tu casa, en tu matrimonio. Esas pequeñas gotitas que te ponen a maquinar, a pasarte de revoluciones. Y la pregunta es, ¿estás en el 2026 viviendo lo mismo que viviste en el 2025? ¿Estás en el 2026 con los mismos caprichos del 2024? ¿Estás en el 2026 con los mismos patrones de conducta del 2023? La gotera te está pudriendo el cielo raso. Porque no puede ser que estés viviendo en el 2026 la repetición de patrones de conducta del 2020. Algo está pasando, la gotera constante te está afectando. Tenés que leerlo. Maldiciones generacionales. ¿Qué es una maldición generacional? ¿Cómo enfrentarla? ¿Cómo romperla? Puntualmente, ¿qué sabes tú de una maldición generacional? Uno no hereda de los padres solamente el color de ojos, el color de piel y el color de pelo. Hoy usted va al médico y el médico le hace preguntas a usted sobre su papá, sobre su abuelo, y usted va con que le duele algo y le pregunta sobre su papá, le pregunta sobre sus abuelos. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son hereditarias. Uno hereda color de pelo, color de piel, color de ojos, pero también puede heredar enfermedades que vienen en una línea de sangre por varias generaciones si se despiertan a cierta edad de los descendientes. La Biblia dice que las bendiciones pasan de una generación a otra generación, pero también las maldiciones pasan de una generación a otra generación. ¿Cómo identifico una maldición generacional? Si hay una maldición generacional que me está afectando la economía, la salud, el matrimonio.
Cuando usted identifica las maldiciones generacionales, me ha pasado a mí que al identificar las maldiciones generacionales realmente conocí quiénes eran mis abuelos. Porque había algo que yo creía que conocía de mis abuelos que era una apariencia. Pero en la identificación de relaciones de maldiciones generacionales, identifiqué realmente que había en el corazón de ese linaje, de esa estirpe. Porque hubo cosas con las que me tuve que enfrentar. Iniquidad. Son palabras. Yo leí tantas veces la palabra iniquidad. Bueno, ¿qué es una iniquidad? Una de las definiciones, cuando estábamos terminando y corrigiendo el manual de iniquidad, estos son temas que vamos a ministrar a lo largo de este año en diferentes eventos que tenemos que ministrar con Patricia. ¿Qué es una iniquidad? Y una de las definiciones, según la lengua hebrea, el texto hebreo, es realmente impactante. Deformación del alma y el corazón. Cuando algo se deforma y queda deformado. Una iniquidad es algo que se deformó de tanto inclinarse hacia un lugar, quedó deformado. Es algo que queda deformado del alma, del corazón, de los pensamientos, los sentimientos, las emociones y termina afectando, por supuesto. Nuestro cuerpo también. Por eso está ese material allí. Aquí ministramos en los 12 días de oración, lo transcribimos a un manual, padres que desatan destino, la bendición de las manos cruzadas. ¿Cuántos estuvieron aquí ese día? La bendición de las manos cruzadas, está ahí. Hay otro más allí que se llama Cuando el corazón de un padre se rompe. Es un material específico de intercesión profética sobre los hijos, sobre los nietos, cuando el corazón de un padre se rompe. Y lo terminamos ayer a última hora. Pericia en la relación matrimonial. Es un material específico para matrimonios. Pericia en la relación matrimonial. ¿Qué diría un arquitecto si le pidiéramos a un arquitecto el consejo de cómo edificar una casa? Nos daría una cantidad de consejos para aquellos que quisiéramos edificar una casa. ¿Qué materiales utilizar? ¿Qué herramientas? Los planos, diseños. La ingeniería de una construcción. Bueno, hay una ingeniería y una arquitectura profética de cómo construir matrimonios exitosos en Dios. Ahí está el material. Mi amada esposa, mujer de mi pacto, mi secretaria personal, mi intercesora personal. Aleluya. Aleluya. ¿Quedan ahí 2 lugares? Correte, pastor, para acá. Por favor, profeta Humber, ven aquí adelante y me agregan una silla aquí. Y quiero al apóstol García y a su esposa, por favor, aquí también. Una sillita solamente me tienen que sumar. O la trae el mismo apóstol. Ay, por favor, sentate, así le damos lugar. Rápido, apóstol García y su esposa. Qué bueno. Ahí estamos todos acomodaditos. Qué bueno tenerlos a todos aquí. Qué alegría. Me gusta ver algo que nace en el corazón de Dios. No sé si a usted le gusta. Mire, pastor, algo que nace en el corazón de Dios. Qué bueno. Algo que nace en el corazón de Dios. Conocí al apóstol Humber el viernes de la semana pasada, jueves de la semana pasada, en una convención apostólica. Lo invité para que estuviera aquí. ¿Por qué lo sentó ahí? Quiero cerca. Y al apóstol Ernesto, es muy especial para mí, apóstol, usted lo sabe. Te quiero mucho. Cuando yo tenía 18 años, fue el que me dio la oportunidad por primera vez de cruzar a otro país. Cuando yo tenía 18 años y era un evangelista que recién empezaba a predicar,
el apóstol Ernesto, él era pastor en Uruguay, en Colonia, me invitó a predicar y fue la primera vez que crucé una frontera para predicar el evangelio, y fue en su ministerio hace 35 años, porque tengo 32 de casado y estaba soltero. 35 más, pastor, estoy sacando cuenta, 35 más que conozco al apóstol. Gracias por estar aquí con su esposa y algunos líderes de la iglesia. Una alegría, que de repente que haya alguien que te conoce hace tantos años, ¿no? Que te vio empezar, que te vio continuar y te vio equivocarse y te equivocaste y te vio levantarte de las cenizas y te vio y puede ver cosas que Dios ha hecho en tu vida. Qué importante es eso después de tantos años, ¿no? Cuando hicimos los primeros restauradores del altar, pastor, ¿cuántos años hace que tenemos ya de relación nosotros? 12 años de relación de reino. De relación de reino. De relación de reino. Qué bueno eso. Qué bueno eso. De llorar. Cuántas lágrimas hemos derramado y cuántas promesas le hemos creído a Dios. Y aquí estamos. Vamos a la palabra que vamos a compartir hoy. Estuve ministrando esta palabra en la convención apostólica la semana pasada y recibí directivas del Señor de ministrar a los pastores que están hoy aquí, todos los líderes que han venido, esta palabra que tiene como base Éxodo capítulo 40. El título de Éxodo 40 es realmente... Me puedo mover, ¿verdad? ¿Puedo bajar? No les he hecho a perder nada. Ustedes me dicen, yo me quedo ahí, me porto bien. Éxodo 40 tiene como... Voy a ministrar sobre este tema que también está en un manual, no lo anuncié, pero está en el manual todo desarrollado. Les aconsejo que lo lean. Algunos dicen que nos viene a vender el material del manual. Si usted lo compra, el mayor beneficiado es usted. Porque ese mensaje sé de Dios, yo lo pude escribir y usted lo va a tener. Un estudio del Salmo 42 muy profundo. A mí me llevó 12 años o 15 poder terminarlo para escribirlo. Y usted se lo lleva y lo lee ahí. Todo lo que voy a ministrar hoy está en un manual y algunos con su impronta sacarán recursos allí para ministrar varias semanas a diferentes áreas. El mensaje de hoy lo titularé Inversiones que mueven la nube. Inversiones que mueven la nube. Éxodo 40. Está terminando el capítulo 40 del libro de Éxodo. Y dice allí Éxodo 40 el título. Los que tienen Biblia escrita, ese capítulo tiene un título. Y dice que Moisés erigió el tabernáculo. Una palabra muy rara. Erigió el tabernáculo. Después la van a escribir allí, usted la va a ver en la pantalla. Erigió el tabernáculo. Así empieza el título de Éxodo 40. Teniendo en cuenta esto, está terminando en ese momento 7 meses de trabajo. A Moisés construir el tabernáculo le llevó 7 meses de trabajo. No fue una tarea fácil. El tabernáculo fue lo primero que fue edificado por muchas personas para Dios. La Biblia relata cosas que fueron edificadas, como por ejemplo el arca de Noé, que usted conoce. Noé con sus hijos construyeron el arca. El arca sirvió para que Noé y sus hijos escaparan de un juicio que fue el diluvio.
hombres construyeron altares para adorar a Dios. Pero esto es lo primero que el pueblo de Dios, como pueblo, un grupo de personas, se van a poner de acuerdo para construir para Dios. Y es lo primero que Dios está pidiendo que se construya para Él. Porque el arca de Noé fue para salvar a Noé. El altar que algunos hombres edificaron, como Noé, como Abraham, fueron altares donde dieron ofrendas personales para Dios. Pero esto es algo que Dios pide que se edifique para Él. Y el tabernáculo que Dios pide que se edifique para Él no era algo sencillo de construir. No era algo sencillo de edificar. Por varias razones. Primero, es que ninguna de las personas, ni el mismo Moisés, habían edificado algo así antes, así que no tenían experiencia. Vayan anotando porque en todo esto que voy hablando hay coordenadas proféticas. Moisés no tenía experiencia de edificar 20 tabernáculos antes que este. Es más, no tenía ni experiencia del manejo de los materiales que debían ser utilizados para construir el tabernáculo. Aquí hay personas que yo conozco aquí que son carpinteros y hacen cosas extraordinarias con la madera. Y a medida que va pasando el tiempo, más experiencias tienen y más cosas hermosas hacen con la madera. Son detallistas, son artistas con la madera, tienen experiencia que van acumulando con los años. Pero Moisés no tenía este tipo de experiencia. Porque él que ahora tiene un poco más de 80 años, durante 40 años vivió en Egipto, fue criado como el nieto del faraón y fue formado como ingeniero arquitecto, perito ingeniero arquitecto, para construir monumentos de piedra, pirámides. Así que él era un experto en construir cosas de piedra, utilizar la regla como medida, la escuadra, el cincel y el martillo. Él era un experto en construir cosas de piedra. Pero este templo tenía una característica muy particular y era que tenía que ser un templo que se armaba y se desarmaba. Y además tenía que ser un templo que se pudiera transportar. Y cuando usted tiene que transportar algo, lo primero de lo que se deshace es de las cosas pesadas. Así que si había algo que no tenía este templo, era piedras. Observen en todos los detalles de la construcción del tabernáculo, no hay piedra. No hay piedra. Es más, cuando Dios le da a Moisés cómo debía edificar el tabernáculo, le da una advertencia. Ninguna de las herramientas que usaste en Egipto las vas a usar para la construcción del tabernáculo. Aquellas herramientas de allá no te sirven acá. Aquello que eras experto en aquella temporada no te sirve para esta temporada. Y le prohíbe: no vas a usar martillo de hierro, no vas a usar cincel y no vas a usar piedra. Si se te ocurre utilizar alguna de esas herramientas y materiales, lo tomaré como abominación delante de mi presencia.
Así que cuidado de andar usando en esta temporada las herramientas egipcias. Así que Dios pide que se le edifique para él. Un gran desafío para Moisés, porque Moisés edificaba lo que el faraón le pedía que edifique para él. Moisés edificaba para Faraón lo que Faraón pedía para él. Y el faraón daba diseños, medidas de cómo las cosas debían ser construidas. Los hebreos trabajaban en construir para el faraón, según los diseños, las medidas y los gustos del faraón. Dice que ellos edificaron ciudades para los egipcios, con piedra, con cincel y con martillo. Al gusto del faraón. Ahora Dios dice, si pudieron hacer las cosas al gusto del faraón, ahora las van a hacer a gusto mío. Porque hay gente que no tiene problema en edificar las cosas al gusto del faraón, pero no quieren edificar las cosas a gusto de Dios. Y hay algunos que traen las herramientas escondidas y tienen el martillo escondido en el bolso, el cincel. Y cuando Dios dice ni cincel ni martillo, ellos sacan el martillo, sacan el cincel y quieren hacer las cosas cuadradas de piedra, medir con la regla, cuando Dios dice no, no es así. Da 50 directivas. En el libro de Éxodo da 50 directivas Dios de medidas, materiales que debían ser utilizados en la edificación del tabernáculo. Y Dios le dice a Moisés, y quiero que lo hagas conforme al diseño que te mostré. Dentro de las muchas cosas que Dios le mostró a Moisés cuando estuvo en el monte, Dios no solamente le dio la tabla, le dio los mandamientos, le dio el diseño de cómo debía construir el tabernáculo. Se lo dio allá en el monte. Qué bueno cuando uno sube la intimidad con Dios, un lugar para que Dios nos dé diseños. No solamente mandatos, asignaciones. A nosotros nos gusta que Dios nos mande a algunos lugares. Nos gusta que Dios nos dé asignaciones. Pero a veces Dios nos convoca a su presencia solo para revelarnos diseños, formas y maneras. Dice, y guárdate y cuídate de hacerlo conforme al diseño. Le está diciendo al mismo, guárdate de ti mismo, de hacerlo conforme al diseño. Y le está diciendo, cuídate de ti mismo. No le está diciendo, cuídate del diablo, cuídate de ninguna otra cosa. Le dice, cuídate de ti mismo, guárdate de ti mismo de hacer conforme al diseño. Porque a veces nosotros mismos queremos torcer el diseño. Dios dijo que había que hacerlo de una manera y se pone difícil, porque cada vez que Dios nos dice que tenemos que hacer algo de una manera, a veces se nos pone difícil el asunto. Porque imagínense que una de las cosas que Dios da como diseño, dice, todo debe ser hecho de oro. Se pone difícil la cosa. Ahí tengo anotada cuántos kilos de oro, ahora se los voy a decir, y Dios te dice de oro. Y se te pone difícil. Entonces cuando las cosas se ponen difíciles, nosotros, ¿y si en vez de oro lo hacemos de plástico? Los pastores tenemos ese problema muchas veces, cuando queremos hacer algo y la gente cree que lo que nosotros queremos hacer es muy caro. Y usted dice, no, quisiéramos hacer esto de esta manera. Ay, pastor, estuve buscando algunos precios. Y la gente quiere cosas más baratas. Se ponen difíciles a veces las cosas, ¿no? Y uno es tentado a ver si cambiamos de materiales y lo hacemos con materiales más baratos, con cosas que pesen menos. Entonces, para que eso no pase, cuando va bajando del monte, Dios le da un golpecito en la espalda a Moisés y le dice, guárdate de hacerlo conforme al diseño. Le toca la espalda. Moisés, guárdate.
de hacerlo conforme al diseño que yo te mostré. Qué bueno que hay hombres que tienen un diseño que Dios les mostró. Pasa a veces, acá hay tantos ministros jóvenes. Yo un día estuve sentado donde están algunos de los ministros jóvenes hoy. Y yo era una generación emergente. Yo estaba emergiendo, era un ministro emergente. Mi pastor era una generación intermedia. Que estaba haciendo ¿qué? Sacando a los ministros emergentes y poniéndolos en escena. Un padre apóstol los sacaba a los emergentes, los ponía en escena, los corregía, los discipulaba, los empoderaba. Después pasaron los años. Ahora mi pastor pasó de ser un ministro intermedio que levantaba ministros emergentes y pasó a ser un padre apostólico. Y en el 2021 partió con el Señor. Y me empezaron a temblar las rodillas. Porque yo era el emergente que vine a estar en centro de escena. Los años pasaron. Ahora yo tengo la edad que mi pastor tenía cuando a mí me sacó de ser un ministro emergente. Él tenía la edad que yo tengo. Cuando él me tomó, me paternizó, me plantó en el altar. Ahora yo tengo esa edad. Y ahora estoy yo sacando a los emergentes. La cabeza se empieza a llenar de canas. Los años fueron pasando. Y entendemos la responsabilidad de hacer las cosas conforme al diseño. Yo hoy puedo entender cosas que el pastor decía: quiero que lo hagas de esta manera. Qué duro que es el viejo. De esta manera. Pero quiero que lo hagas de esta manera. Él tenía un diseño que Dios le había dicho. Y nosotros jóvenes, emergentes. Pero pastor, ¿se puede hacer así más rápido? No, vamos a orar un mes. Porque es el diseño. Pero vas muy lento, viejo. No, es el diseño. Los ministros emergentes vienen empujando con toda la fuerza, con todas las ganas, con todo el entusiasmo, con todas las redes sociales. Alguien me dijo: ustedes se van quedando atrás, los viejos. Los emergentes que vienen con toda la fuerza, con toda la tecnología, con todas las ideas. Y uno dice: no, vamos a tener días de ayuno, vamos a tener días de oración, vamos a tener días de vigilia, días de intercesión. Cuídate de hacer conforme al diseño. Y ese era el problema. Los ministros emergentes veníamos empujando y empujábamos y había un diseño. Y entendí, o entiendo hoy, la carga de hacer algo conforme al diseño que mi pastor, yo estoy entendiendo a mi pastor ahora, que ya partió con el Señor, de lo que era para alguien recibir un diseño y hacer las cosas conforme al diseño. Cuídate de hacerlo conforme al diseño. Le das 50 directivas, medidas, colores, materiales, y después le das 100 especificaciones técnicas. A Moisés, todo en su cabecita, le da un diseño, le muestra un plano y le da materiales y 100 especificaciones técnicas. 50 directivas y 100 especificaciones técnicas. Todo eso estaba en Moisés. No estaba en Aarón,
No estaba en nadie más, estaba en Moisés. Wow, lo que un hombre de Dios puede cargar. Lo que un hombre de Dios puede tener adentro. Lo que un hombre de Dios puede estar cargando. Ese diseño no lo tenía ni Aarón ni nadie más, que él tenía el diseño. Y se tardó casi 7 meses la construcción del tabernáculo. Y teniendo, voy a subir despacito para darle tiempo a la que filma. El tabernáculo costó $200 millones. Estábamos hablando en la oficina con el pastor. ¿Qué hablarán los pastores en la oficina? Bueno, te voy a revelar qué hablamos los pastores en las oficinas. Antes de salir el pastor me dice, tenemos que comprar por lo menos 30 sillas más para los próximos restauradores del altar. No nos alcanzan las sillas. De esas cosas hablan los pastores. Y cuánto sale cada silla y cómo la vamos a pagar y cómo aumentaron las cosas. Porque la gente quiere saber de qué hablamos, pastor. Ahora, si usted quiere comprar 10 sillas, me avisa y lo incluimos en la conversación. Pero estoy seguro que no va a querer entrar en esa conversación. Porque cuando la gente sienta lo que pesa algo, enseguida lo largan. La gente le gusta estar sentada, pero no le gusta, la gente le gusta estar sentada, pero no le gusta sentir el peso de la silla, ¿no? Ay, esta silla, yo no sé por qué en las iglesias las sillas son tan incómodas. Es que para más cómoda, más caras son. Ah, déjela así nomás entonces. El tabernáculo, al precio de hoy, costó $200 millones. 164 millones de dólares solamente de oro. Pregunta, ¿alguna vez usted en su vida dio algo de oro como ofrenda? ¿Pesa o no pesa el oro? Cuando usted da algo de oro, dice, parece que se desprendió de algo. Yo he dado alianzas de oro, hemos dado oro con Patricia en el altar. El oro. Ahora imagínese 164 millones de dólares en oro. Anoté aquí, 200 millones de dólares en el tabernáculo, 10 millones de plata y 50.000 dólares en bronce. Y luego las telas, las maderas finas de acacia, los colores, 200 millones de dólares. Y en el diseño que Dios dio, todo lo que pidió era lo más caro. Pero hay algo extraordinario. ¿De dónde sacaron tanto oro en el desierto? Porque ahora está pidiendo Dios un templo de 200 millones de dólares en el desierto. Porque si fuera en una gran ciudad donde hay riquezas, donde hay empresas, donde hay industria, en el desierto. Es que Dios en su plan maestro, lo que iba a hacer en el desierto, lo empezó a diagramar y a diseñar desde la eternidad y lo empezó a preparar 430 años antes de sacarlos de Egipto. Porque dice que cuando salieron de Egipto salieron con todo el oro y toda la plata de Egipto. Hay que leer la Biblia. Dice que salieron con todo el oro y toda la plata de Egipto. O sea, despojaron a los egipcios. Se llevaron de Egipto todo el oro
y toda la plata. O sea, salieron 600.000 hombres que eran cabezas de sus esposas y sus hijos, y salieron con más, porque salieron con más de 200 millones de dólares. Salieron con todo el oro y toda la plata de Egipto. Dice algo más, que no había de los que salieron nadie enfermo. Pero hay un problema, salieron con todo el oro y la plata de Egipto y salieron con Egipto en el corazón también. Y lo primero que hicieron con el oro fue hacer un becerro de oro. Porque a veces lo que nosotros tenemos o lo que hacemos con lo que tenemos refleja lo que tenemos en el corazón. Voy a repetir esta frase. Lo que hacemos con lo que tenemos refleja lo que tenemos en el corazón. Lo que hacemos con nuestro dinero refleja lo que tenemos en nuestro corazón. Lo que hacemos en nuestro caminar refleja lo que tenemos en él. Así que ahora pudieron levantar un becerro de oro, pero ahora van a levantar un templo para Dios. Para el becerro, si usted lee toda la historia del becerro de oro, nadie pidió traigan oro para el becerro. Lo dieron sin que nadie lo pidiera. Ahora para el tabernáculo, hermano, la cosa cambió. Para el becerro no hace falta que nadie pida. Uy, viene la Navidad, yo voy a tirar la casa por la ventana. Viene mi cumpleaños, lo voy a festejar como si fuera el último cumpleaños de mi vida. Para el becerro no hay problema. Para los becerros no hay problema. Ahora, para las cosas de Dios hay que andarlas pidiendo. Porque nadie se da cuenta. Nadie percibe. Nadie intuye. Nadie sospecha nada. Nadie se le ocurre preguntar cuánto se paga de luz. Nadie pregunta. Nadie sospecha nada. No les nace. Un pastor dijo, y yo estoy esperando que les nazca diezmar. Le digo, ¿que les nazca diezmar? No van a parir nunca esto. No les nace nunca. O usted vio gente que venga saltando, qué ganas que tengo de diezmar, pastor, pida el diezmo que quiero diezmar. Yo les conté varias veces que un día estaba terminando el culto, cuando estábamos pastoreando con Patricia, y me había olvidado de levantar la ofrenda, de pedir la ofrenda. Y ya estaba diciendo amén, cerrando la reunión, y uno dice, ch, la ofrenda. Digo, uy, hermano, me olvidé de la ofrenda. Y otro dijo, cállate. Ya estábamos terminando. Para el becerro a la gente no le nace. Para el becerro sí le nace. Lo dan sin que le pidan. Pero para el tabernáculo. Es que Moisés dijo, ¿y cómo hago? Moisés sabía que salieron con todo el oro y toda la plata de Egipto. El problema es que Moisés decía, ¿cómo hago para sacarles el oro? Porque Moisés sabía si salió con ellos, que salieron con todo el oro y toda la plata de Egipto. Pero dijo, esto para el becerro dieron, pero yo les voy a pedir todo este oro, ya que no me quieren, porque encima que no lo querían, y encima les voy a pedir oro. Porque alguien que te quiere, bueno, algo te da. ¿O no? Yo tengo gente que me quiere y algo me da. Si yo les pido algo, me dan. ¿O no? Usted me quiere. Si yo le pido, usted algo me da. Mire, pastor, esta vez le voy a dar. Pero hay algunos acá que no me quieren. Entonces al que me quiere, me ama, me honra, yo le pido. Pero ¿y ese que no me quiere? Si no me quiere dar ni un beso, no me quiere dar ni un saludo, me mira así. Y le voy a pedir oro encima. ¿O no? Moisés dice, ¿y yo?
Sí, le vas a tener que pedir. Pero dice que Dios le dijo a Moisés, pedí que yo me encargo del resto. Pedí que la atmósfera la cambio yo. El ambiente yo lo transformo. Vos pedí, yo me encargo. Y dice que se despertó en la gente. En la gente. Una buena voluntad. Dice, se despertó buena voluntad. Digo, yo estoy orando por esa unción. Que a la gente le caiga en la cabeza la unción de la buena voluntad. Dice que se levantaron los varones. Otro milagro. Otro milagro. Dice que se levantaron varones en los cuales Dios puso una buena disposición y una buena voluntad. Milagro doble. Porque las más sensibles para dar generalmente son las mujeres. Generalmente son las mujeres. Generalmente. Pero acá fueron los varones. Dice que Dios puso buena disposición y buena voluntad y empezaron a traer. Pero las mujeres cuando los vieron traer no dijeron nada porque era un milagro. Dice que trajeron tanto, algunas traducciones bíblicas, el pensamiento hebreo, dice que trajeron tanto que en la primera instancia el oro, la plata, las piedras preciosas, todas las telas, todo lo que había pedido Moisés llegó hasta las rodillas y luego hasta la cintura de Moisés y Aarón, que ya no se podían mover. Usted calcule cuánto habrán traído en todo lo que Moisés pidió, que el tabernáculo pesaba 7 toneladas. Si pesaba 7 toneladas, imagínese cuánto era lo que habían traído. A tal fue la cantidad que tuvieron que detener la ofrenda. Yo sueño algún día con algo así. No sé ustedes, pastores, si sueñan con algo así. No, hermanos, no traigan más, que ya pagamos todo el año el alquiler del templo. Pastor, ¿qué va a hacer? Quiero hablar con usted. Sí, hermana, ¿qué? Tengo una buena noticia para darle. Ay, qué bueno. Cuénteme, hermana. En agosto, tranquilo que yo pago el alquiler del templo. Yo solita pago el alquiler del templo. Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado. Septiembre nos pusimos de acuerdo, 3 o 4, y vamos a pagar nosotros completo el alquiler del templo. A mí me ha pasado eso. Este está loco. Pero yo sueño con que algún día digamos, tranquilos hermanos, que tenemos pago el alquiler todo el año de este templo, por adelantado. ¡Qué silencio! Pero tuvieron que parar la ofrenda. No traigan más, no traigan más. Y trajeron para un templo de casi 8 toneladas. Porque las cosas de Dios pesan, señores. Y ahora algo más. Había que armar y desarmar el tabernáculo. Y para armar y desarmar el tabernáculo hacían falta 8.500 levitas. Diga conmigo, 8.500 levitas. Porque había que mover 7 toneladas. Imagínense, a veces estamos en un evento como este y hay que acomodar la silla y los 5 colaboradores que están se pelean entre ellos. Y hay que acomodar silla. A veces los pastores tenemos miedo. No sé usted si usted los deja solo y a mí me da miedo. Porque no sé si se pelean.
La cosa que llego y las sillas no están puestas. Algo pasó. El que tenía que abrir no abrió. El que tenía que poner la silla no la puso. El que tenía que venir temprano llegó tarde. Se queja del que vino temprano. Y hay un problema y las sillas siguen sin ser puestas. Las cosas siguen sin estar ordenadas. Y yo me pregunto, ¿cómo habrán hecho esto para mover 8.000 kilos? Porque yo no logro que 4 se pongan de acuerdo para mover 5 sillas. Y hubo que preparar 8.000. Si yo no puedo preparar a 5 que se pelean entre ellos, ¿cómo hago para preparar 8.000? Eran todos de la tribu de Leví y todos hombres. De todas las familias de la tribu de Leví, cada uno dio hombres especiales. Porque para poder ser un levita tenías que ser ofrendado por tu padre. Esta es una buena mañana para ofrendar hijos. Señor, te ofrendo mis hijos, te ofrendo el ministerio. No es que porque nací en la tribu de Leví yo puedo tocar las cosas de Dios. No, yo nací en la tribu de Leví. Tengo la sangre, tengo la estirpe y tengo el linaje. Pero mi padre me tiene que ofrendar. Si mi padre no me ofrenda, yo no puedo fluir como levita. Soy levita de sangre, pero no tengo habilitación levítica. Mi padre me tiene que ofrendar. Así que había que moverlo. Había que moverlo. Algo tan costoso. Y había que armarlo y desarmarlo. Un día se tardaba en armarlo y otro día en desarmarlo. Ahora, cuando estuvo terminado, y voy redondeando la enseñanza, entró Moisés en escena. Vino Aarón, a Aholiab, a Isamac. Dice que había 2 de la tribu de Judá, y uno ve todo lo que se hizo en el tabernáculo, la obra del diseño tan extraordinaria, tan hermosa, tan maravillosa. Pero dice que Dios apartó a 2 hombres, a Aholiab y a Isamac, de la tribu de Judá, con espíritu de conocimiento y sabiduría en toda ciencia y en todo arte. Se lo dio Dios. Les dio espíritu de sabiduría y conocimiento en toda ciencia y en todo arte. Fueron los que hicieron el arca del pacto, el altar de incienso. Eran los que entendieron el diseño de Moisés, tuvieron las medidas y ahora eran las manos que Dios iba a usar. Y cuando estuvo todo ya construido, todo hecho, el tabernáculo, el templo estaba armado en el desierto. Casi un año después de haber salido de Egipto, cerca del monte Sinaí, levantan el tabernáculo. Y listo, empezaron a hacer culto. Porque así somos nosotros. Abrimos y empezamos, hermano. Nosotros tenemos una idea evangélica que ya está. No, estaba construido según el diseño, según el material. Pero ahí entra Moisés en escena, el título de Éxodo 40, donde dice: Moisés erigió el tabernáculo. Y más de 10 veces en el capítulo 40 aparecen expresiones como esta: metió, puso. Porque las cosas estaban hechas, pero Moisés las puso según el diseño.
porque los sacerdotes, los levitas, los artesanos pusieron todo ahí, porque a cada uno se le pidió. Uno va a ser el altar de incienso, el otro va a ser el arca, y estaba todo ahí. Ahora había que ponerlo en su sitio conforme al diseño. Hombres de Dios que van a poner las cosas en su sitio conforme al diseño. Y dice que Él erigió el tabernáculo y aparecen palabras como estas. Levantarás, harás, pondrás, cubrirás, meterás, ordenarás, tomarás, ungirás, santificarás, vestirás, consagrarás, encenderás y lavarás. Estaba todo hecho, pero entró Moisés a erigir el tabernáculo. Estaba todo hecho, pero había que ponerlo cada cosa en su sitio. Y le dice: vas a levantar, vas a hacer, vas a poner, vas a cubrir. Escuchen los hombres de Dios que les toca erigir en el reino de Dios y su justicia. Usted no es apóstol de nombre. Dios lo ha puesto no solamente para que usted cargue un título. Usted va a desarrollar el oficio apostólico para que en el lugar donde Dios lo puso, usted va a erigir algo para Dios. Nosotros no estamos para levantar templos, simplemente inaugurar templos. No. Estamos para erigir, para poner, para hacer, para cubrir, para meter, para ordenar, para tomar, para ungir, para santificar, para vestir, para consagrar, para encender, para lavar y para ofrendar. Moisés se metió. Habían edificado, pero ahora Moisés iba a erigir. La palabra erigir es una palabra que tiene un poder legislativo en el pensamiento hebreo. El que erige es un fundador, es un legislador. El que erige establece, legisla, tiene una investidura dada por Dios. Él tiene poder de constituir en sus manos. Es algo extraordinario porque como legislador tiene un poder de constituir, de establecer. No es el que edifica y construye, no. Para que entiendan. Si usted viene aquí, hace un año atrás esto era un salón vacío. Algo que fue construido. Una cosa es algo construido, otra cosa es algo constituido. Cuando la iglesia entró acá y empezó a limpiar y empezó a orar y empezaron a tener noches de altar y empezaron a hacer derramamiento de lágrimas en la oración. Hay algo que era construido, pero ahora hay algo que está siendo constituido. Una gran diferencia entre construir y constituir. Usted puede tener algo, pero usted necesita erigirlo, usted necesita constituirlo. Y hay apóstoles, profetas, ministros de Dios que tienen ese poder de constituir en sus manos porque Dios se lo da. De erigir. Y voy a repetir las palabras. En tu mano está el poder para levantar. Apóstoles, miren su mano. Pastores, miren su mano. Porque Dios te va a permitir en este 2026 comenzar a erigir. Moisés erigió el tabernáculo, lo erigió, ya había sido construido, pero había que habilitarlo, había que darle legalidad. Porque eso que había sido construido para Dios iba a ser habitado por Dios. Voy a repetir esto que fue construido para Dios iba a ser ahora habitado por Dios. Y Dios no iba a habitar algo que no esté en orden, que no esté erigido según el diseño.
Así que en esa mano que estás mirando, quiero decirte que hay un poder para erigir, para levantar. Quizás estés cansado, pero Dios te va a permitir hacer. Quizás estés con poca fuerza, pero Dios te va a permitir poner. Quizás no sabes cómo hacerlo en esta temporada, pero Dios te va a permitir cubrir. Dios te dará fuerza para meterlos, para ordenar, para tomar y para ungir, para santificar, para vestir, consagrar, encender, lavar. Es el poder de erigir. Y cuando todo estuvo en orden, algo pasó. Una nube se acercó al tabernáculo y comenzó a descender sobre eso que había sido construido, pero ahora estaba habilitado para ser habitado por Dios. Y la nube comienza a descender. Cuando la nube empieza a descender, Moisés es el que da la primera ofrenda. Siempre nos toca a nosotros primero. Pero la primera ofrenda dada en el tabernáculo la da Moisés. Lo guía Aarón. Y la nube viene. Y cuando la nube viene, cambia la atmósfera. Cambian los ambientes. Terminando esto, esto nunca antes había pasado en la historia. Prepárate para vivir cosas que nunca antes pasaron en la historia. Moisés no pensó, no, bueno, ahora va a venir porque la gloria vino sobre el arca de Noé. No, porque hay una historia que la gloria vino sobre Abraham. Que hay una nube. Algo nuevo. Y esa nube vino sobre el tabernáculo. Cuando la ofrenda empieza a soltar su aroma, cuando el incienso se enciende por primera vez, cuando se ilumina el lugar con la menorá, con aquella lámpara encendida con aceite especial, la nube viene, algo nunca antes visto. Y Dios da una orden. Este pueblo va a marchar al paso de la nube. Cuando Dios quiera que ustedes avancen, la nube se va a levantar. Cuando la nube empiece a levantarse, ustedes tienen que desarmar el tabernáculo. Y va a haber 8.000 personas que cuando la nube se levanta, van a desarmar el tabernáculo y esas 8.000 personas van a llevar el peso del tabernáculo. Y donde la nube se detiene, ahí nuevamente van a armar el tabernáculo. Así que la nube se empezaba a levantar y todos empezaban a desarmar el tabernáculo, a armar sus cosas porque había que marchar debajo de la nube hasta donde la nube se detuviera y se volvía a construir el tabernáculo. Había un problema. Había que hacer las cosas rápido. Hay un problema con la gente, a veces muy lenta. Te estás tardando mucho. Decía mi abuela, tanto gregré para decir Gregorio, viejo. Te estás tardando mucho. Y perdían un beneficio cuando tardaban mucho. Porque cuando la nube se levantaba y la nube se movía, si los levitas iban debajo de la nube, las cosas pesadas dejaban de ser pesadas. Solo abajo de la nube. Por eso decía que debían marchar debajo de la nube
iban debajo de la nube y lo pesado no pesaba. Había dos cosas, yo estaba leyendo algunas cosas de los rabinos judíos, dice que pasaban dos cosas debajo de la nube. Dos manifestaciones inexplicables. Una, a veces las cosas perdían peso. Es como que flotaban, cosas de 400 kilos no pesaban. Pero otra de las cosas que sucedía es que había días que debajo de la nube los que llevaban la carga pesada sentían una fortaleza sobrenatural inexplicable, y aunque era pesado ellos no sentían el peso. Y la gente no, en las dos cosas veían un milagro. O que se movían con cosas tan pesadas, o que podían soportar cargas tan pesadas. Las dos cosas eran sobrenaturales. ¿Y por qué se apuraban a caminar debajo de la nube? Porque pasaban ese tipo de cosas. Y los judíos llaman a esto descansar en la gloria. Lo pesado pierde peso cuando vas debajo de la gloria de Dios. Por eso tu ministerio, que hoy te puede estar asfixiando, métete bajo la gloria de Dios, porque eso que te asfixia dejará de asfixiarte, eso que es tan pesado dejará de ser tan pesado. Descansa en la gloria. Por eso te convocamos a restauradores del altar esta mañana. Ven y muévete bajo la nube de la gloria de Dios. Descansa en la gloria. Los judíos decían: estamos descansando en la presencia de Dios, porque lo pesado se vuelve liviano debajo de Él. Y empezaron a pasar cosas extraordinarias. Cada mañana, maná. De la gloria venía maná. Las tinajas de aceite de unción se llenaban solas. El aceite para encender las lámparas permanecía siempre lleno. La gloria, de la gloria venía el aceite, de la gloria venía el maná. Dice que sus pies no se hinchaban en el desierto, no se les gastaba el calzado. Inversiones que mueven la nube, y ahora sí termino. Una de las inversiones es escuchar. Termino con esto. Inversiones que mueven la nube. Yo tengo que invertir tiempo en escuchar. La nube vino cuando Moisés hizo algo que en lengua hebrea se llama shamá, oyó, e hizo exactamente como Dios le ordenó, oír. Otra inversión que mueve la nube es la generosidad. Hubo gente que hizo nedavá, diga conmigo, nedavá, ofrenda voluntaria. Nedavá, ofrenda voluntaria. Se invirtió santidad, que en lengua hebrea es kadosh. Se santificó y se consagró materiales, personas, hubo utensilios que cuando Moisés y Aarón los ungieron, se volvieron utensilios sagrados. Después que el aceite de la unción los tocó, dejaron de ser ordinarios para ser utensilios sagrados. Por eso muchas veces le ponemos aceite en la cabeza a las personas para que dejen de ser simplemente utensilios y se vuelvan utensilios sagrados. Lo común se vuelve santo. Estaba hecho con oro que salió de Egipto hasta que le cayó el aceite de la unción. Ahora era oro, pero al servicio del Dios de Israel. Otra inversión que mueve la nube en lengua hebrea es sharat, que significa servir, trabajar. Otra inversión que mueve la nube es kaved, que significa honra.
Donde hay honra viene la gloria de Dios. Donde hay deshonra, la gloria de Dios es expulsada. Cuidado con esta palabra, honra y deshonra. Hay gente que habla con desdén y con deshonra. Cuidado con esto. Cuidado cómo tú hablas con tu pastor, con tu apóstol. Cuidado. Hay gente que habla con desdén, con malos gestos, con malos tratos. Sería bueno tener en algún momento una cultura de modales de reino. Protocolos y modales de reino. Linda escuela, ¿no? Esta. Protocolos y modales de reino. Una escuelita con los hermanitos y las hermanitas evangélicas de protocolo y modales de reino. Cómo se habla, cómo se dirige uno. Cómo debemos hablarnos entre nosotros. Cómo debemos tratarnos. Cómo deben ser nuestros tonos de voz, nuestros gestos, nuestros ademanes. La inversión de la adoración es esta otra inversión que mueve la nube cuando adoramos a Dios, y en todo esto que hablamos están estas inversiones. Shahá, en lengua hebrea, shahá, la inversión de la adoración, shahá. Y la última inversión que mueve la nube la tengo aquí en lengua hebrea, panim. Y es la inversión de la intimidad, los que vienen delante de su rostro, panim. Y voy a terminar. Dos cosas. Tres. La vestidura del sacerdote Aarón. Tenía 12 piedras, y tenía un cinto, y tenía unos calzoncillos especiales de lino. Pero en ningún momento Dios le dice a Moisés: tomale las medidas a Aarón para hacerle un traje sacerdotal a su comodidad. Yo tengo 52 de camisa, por si me quieres regalar. No le dijeron: tomale las medidas a Aarón para que se sienta cómodo. No hay una sola orden en que Dios haya dicho algo así: tomarle las medidas a Aarón para que se sienta cómodo. Le dice: le vas a hacer la vestidura con estas medidas. Le guste a él o no le guste, la medida la da Dios, y él se va a meter en mis medidas. Ay, pastor, yo puedo venir el domingo de 10 a 12. Eso me queda bien. Porque hay gente que te dice así: esa hora me queda bien. Bueno, a ver, te queda bien, pero... porque hay gente que le queda bien. Yo puedo dar 20, me queda bien. Uno lo manda: no, ahí no, pero puedo ir allá, porque ahí me queda bien. Vaya usted a mi pastor hace 40 años y dígale: me queda bien. El domingo el pastor decía: Fabián, anotá, el lunes estás en tal anexo, el martes estás en tal anexo, el miércoles está en tal anexo, el jueves en tal anexo, y nos vemos el domingo acá. ¿Era fácil? No. ¿Me sobraba la para los colectivos? No. Estudiaba y trabajaba, y me iba al culto y atendía el anexo. Y a veces llegaba un anexo que había 4 viejas con 3 panderetas. Yo empezaba a predicar, 3 viejas se dormían y la otra no escuchaba.
Pero mi pastor me mandó. Yo atendía el culto. No, pero queremos cosas a medida. No, Aarón le hicieron la ropa. Cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, era mucho nombre para tan poco tipo. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Y le pone allá la vara. Mentiroso, embustero. Pero qué bueno, ¿no? El papá le puso Jacob, pero Dios le puso Israel. ¿Y cómo hacemos si Jacob está acá, Israel está acá? Jacob tuvo que crecer a la altura del nombre que Dios le puso. Por eso Dios te pone vestiduras sacerdotales que yo no te las pondría. Si a mí Dios me consulta, le digo, Si Dios me preguntara, yo digo, ¿Y esta? ¿Y esta quién es? Dios preguntándome, ¿y esta quién es? Debbie. La pinto con flúor. La dejamos ahí. No, si Dios me pregunta a mí. Pero Dios dijo, Jacob va a ser Israel. Y le pone un nombre, demasiado nombre. Yo recuerdo la primera vez que alguien me dijo, no, porque usted, acá adelante, usted va a ser un apóstol. Yo estaba así como esta filmando. Mirá que Dios te puede llevar lejos, depende de vos. Si no vas a quedar toda la vida filmando, pero bueno, depende de vos. Así empecé yo. Porque hay gente que está con eso, está contenta y va a quedar con la cámara ahí, va a tener 200 años. ¿Cuántos tenés ahora? 19. Así yo estaba filmando. Ahora tengo 56. Ya fui a 20 países. Capaz que volvemos y va a tener 56 y va a estar filmando. Es que ya ni se van a usar filmadoras en ese tiempo. Pero ella va a estar ahí. Depende de ella. Depende de ella. Porque hay gente que yo la dejo sentada en un lugar y vuelvo a los 20 años, está sentada en el mismo lugar. Con la misma cara. Está igual. Pero esta no la vi enojada la última vez que la vi. Y ahora, 10 años después, está enojada igual. Sentada en el mismo... Ay. Bueno, cambiemos de tema. Cambiemos de tema. Jacob. Mucho nombre. Estás ahí detrás filmando, me dice una profeta que vino a Estados Unidos, la hermana Gwen Shaw. Estás detrás filmando. Y yo contento porque estaba hablándole a la cámara. Dice, no, el que está filmando, venga. Deja la cámara, dejé la cámara. Dice Dios que vas a ir a las naciones y vas a predicar y vas a enseñar tu palabra. Yo no tenía plata para volverme a casa ese día. Unos agujeros en el zapato y decía que yo iba a ir a las naciones. Pero Dios te habla y tenés que crecer a la altura de lo que Dios dijo que haría contigo. Por eso si Dios te dijo, empezá a orar, empezá a ayunar, empezá a estudiar la palabra, empezá a prepararte, empezá. Si Dios dijo, Jacob acá, Israel acá, empezá a crecer. Y él creció a la estatura del nombre que Dios le dio. Isaías 44 dice, oye Israel, oye siervo mío Jacob. Escucha, ahí están los 3 nombres del mismo hombre. Isaías 44. Oye siervo mío Jacob, y tú Israel, a quien yo escogí. Jesurún, a quien yo escogí. Jesurún significa el que caminaba torcido y empezó a caminar en rectitud. Significa que creció a la altura del nombre que Dios le puso. Un mismo hombre, 3 nombres: Jacob, Israel, Jesurún. ¿Sabe qué significa Jesurún? Jesurún significa que el nombre de Israel hizo efecto. Porque él no terminó como empezó. Terminó siendo Jesurún, el siervo recto. Número 2, para terminar dije que eran 3.
las vestiduras. Número 2, las leñas que se usaban para la ofrenda debían ser elegidas una por una. No podían ser ni abichadas, ni mohosas, ni mohosas, ni podridas. La leña significa intenciones. Y el pastor dijo, la leña hay que poner en el altar y el altar tiene que arder continuamente. Bueno, no es cualquier leña. Lágrimas, oración, ayuno, obediencia. La leña no puede ser ni aguzanada ni mohosa. Tenía que ser elegida. Por eso no es llorar. No. Hay lágrimas podridas, hermano. Hay lágrimas mohosas. Hay gente que tiene actitudes mohosas. Hay gente que tiene un corazón abichado. Tiene una lengua aguzanada. Y quiere traerla al altar. Ay, pastor, pero tiene que decirlo de esa manera. ¿Y cómo cree que te diga lengua gusanada? A ver, decime cómo te lo explico. Lengua con gusano. La leña no era que, tengo leña, me sobra ahí un pedazo de madera, lo llevo. No. Te iba a frenar el sacerdote y te iba porque la leña era traída a la puerta del tabernáculo y los sacerdotes y los levitas iban a ver la leña. Esta tiene gusano, no sirve. Esta tiene moho, no sirve. Esta está podrida. ¿Qué trae? ¿Qué trae esta leña podrida? Imagínense si estoy yo ahí en la puerta. ¿Qué traes estos gusanos, estas cosas acá? Llévatela a tu casa, hacete un asado con esto. Pero para el altar, no. No. Pues nosotros le queremos poner 4 lágrimas arriba y la queremos santificar con los caprichos nuestros. No me pudrá la leña. No me pudrá el altar, no me pudrá. Se pudrió todo acá. Porque algunos llegan y se pudre todo. Porque vienen con esas cosas a pudrirte el altar, viejo. Traen la leña podrida y la leña gusanada y abichado. No. Ay, este se puso tan exquisito ahora. Terminamos aquí. Dije que eran 3, cumplí. No me acuerdo cuál era la tercera, pero ahí quedó. Vestidura, leña, mi nombre. Está bien. Eran las 3. Qué bueno que la tengo a Daisy que me apunta todo. Vamos a terminar. Yo sé que hay cosas que fueron fuertes hoy, ¿verdad? Pero estos restauradores del altar, provocadores del fuego de Dios. Entonces, ¿qué te voy a decir yo? Ay, provocador, fuego de Dios, sí, trae la leña podrida para que Dios te... No. ¿Qué quiere que te diga? No, hermano, venía al ministerio, que es lo más lindo que hay, lo más fácil que hay. No, pesa 8.000 kilos. Esto pesa, viejo. Yo, mire, llevo casi 40 años. Tengo 56 años, me entregué al Señor cuando tenía 15. Cuando yo fui le dije a mi pastor, con 18 años, Dios me llamó al ministerio, pasé anoche, le di a Dios mi vida. Mi pastor, lo primero que hizo, me dio un cachetazo. Me hizo así. ¿Qué hiciste? No, le dije que sí y le di mi vida. Me dice, estás hipotecado el resto de tu vida. Vos dijiste así. Me dice, hipotecaste el resto de tu vida, la que va a ser tu esposa, que todavía ni existía. Hipotecaste la vida de tu esposa, te estás hipotecado. ¿Le dijiste la palabra a Dios? No, hermano, usted se piensa que, yo quisiera, o el otro día uno me miró el anillo y dice, yo quisiera ser apóstol para tener un anillo como el suyo. Hay gente que mira el zapato, el anillo, no sé. Los hermanos manicuros miran las manos. Yo puedo predicar revelación, pero ellos están los zapateros que miran que me puse zapato blanco. Están los sastres. Mira cómo estás vestido. Están los nutricionistas. ¿Está más gordo? ¿Está más flaco? Vino enojado.
Llegó enojado el pastor, se debe haber peleado con la esposa. ¡Puh! Con mi esposa todos los días me peleo. Ay, apóstol, ¿cómo delante de su esposa va a decir que todos los días se pelea? Y hermano, 32 años de matrimonio. Ni un sí, ni un no. Con ella, italiana, ni un sí, ni un no. ¿Es sí todos los días? No, todos los días. Yo voy a hablar algo, lo primero que dice es no. Ya empieza la negociación. 32 años, sacamos una cuenta con Patricia, hemos peleado 3.895 veces. Discutido. Y a veces peleado. 3.895 veces en 32 años. Es la cantidad de días que vivimos juntos. 3.895 días llevamos vivido juntos, 3.895 días discutimos. Pero nos pusimos de acuerdo. Caminamos juntos, nadando juntos si no se ponen de acuerdo. No, que hasta ahí. Nosotros queremos ponerle 4 lágrimas a algo, hermano, y queremos hacerlo leña para el altar, y no es así, porque si los gusanos van a salir con el fuego, para el moho, y queremos traer nuestras cosas podridas y nuestras maderas, y Dios dice madera, la mejor madera para el altar, y venimos con esos patrones, y sí quiero terminar. Si hoy 2026 estás con la misma crisis existencial, espiritual, evangélica, religiosa, que el 2020, algo no está funcionando bien. Algo no está funcionando bien. Porque ya en 5 años tuvimos tiempo de echarle la culpa a todos. Y ya no nos queda tiempo de echarle culpa a nadie más. Porque el 2020 la culpa fue del pastor. A mediados del 2021 fue de la pastora. Fines del 2021 la culpa fue del yerno del pastor. Y en el 2022 la culpa fue del portero. Y después, en el 2023, la culpa fue del hijo del pastor. Y el 2023, diciembre, la culpa fue del otro portero. Y el 2024 la culpa fue de la que vende en el kiosco. Y estamos en 2026, ya no hay a quien echarle la culpa. Y te mirás al espejo y decís, la culpa era mía. Ahora me doy cuenta que el problema era yo. Ya no te queda a quien echarle la culpa. En el 2010 me puse a hacer un ayuno de 21 días porque no le aguantaba más a mi mujer. Dije, voy a ayunar 21 días. Hablé con la iglesia, me voy a ayunar 21 días. Porque no la aguantaba más. Es muy exigente esta mujer. No digas esto, pórtate bien, cumplí el horario. Si decís 3 veces que vas a terminar, terminá porque los hermanos se hacen falsas ilusiones. Esto estuvo mal, me anota. Después llegó a casa, me dice esto. Hubo un tiempo que yo decía, wow. Y me dijo, ¿qué te agarró? ¿La unción del perrito? Nunca más dije guay cuando predico. Así que me fui a ayunar 21 días, porque... Y volví del ayuno a la iglesia con los hermanos. Estábamos pastoreando todavía. Y los hermanos dijeron, pastor, qué cambiado que está. Yo oré para que Dios la cambie a ella. Los 21 días, cambiala. Los hermanos empezaron, qué cambiado que está, pastor. Qué cambiado que lo vemos. Y ninguno me decía qué cambiada está la pastora. Y yo había estado 21 días para que cambie ella. El tema era que tenía que cambiar yo.
Te mirás al espejo y decís, ya no hay quien echarle la culpa. Cierre sus ojos un momento. Póngase de pie.